Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a continuar con los milagros y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar acerca de cómo Jesús calmó la tempestad y detuvo a los vientos y al mar. ¿Qué poder tenía tan extraordinario este hombre?, se preguntaban muchos en sus días. Algunos lo reconocían como un profeta, otros creían que solo era un impostor, pero algunos de ellos se daban cuenta de que era el Mesías, que tenía el poder, con su palabra, de poder calmar incluso los mismos desórdenes de la naturaleza. ¿Qué es lo que había ocurrido en aquel día para que el Señor tuviera que dar esta ilustración? Algo debía de estar ocurriendo para que el Señor pudiera hacerles entender a sus discípulos el poder que Él tenía. Y luego de que pasara este milagro, verían otro más a llegar al otro lado de la orilla. Para todo eso se estaba preparando este milagro, con la finalidad de que sus discípulos pudieran confiar en Él. Tantas cosas se decían de parte de los dirigentes que los sacerdotes y los fariseos y los saduceos levantaban dudas sobre Jesucristo. Aún los discípulos mismos a momentos veían que sus pies se removían y parecía que la tempestad de las mentiras y los engaños y los errores iban a prevalecer y que no iban a poder contra todo el Sanedrín y el poder de los grandes, y que el Evangelio pronto sería ahogado en medio del mar. Entonces Jesús demostró que con su palabra Él podía aquietar cualquier tipo de cosas que se pusieran enfrente. Para entender sobre este tema, vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos, Padre Santo, que tu presencia esté con nosotros para comprender cada una de tus palabras y cada uno de los símbolos y figuras que tú das, Señor, a través de tu santo libro. En tus manos nos encomendamos, por los méritos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, el milagro que hoy vamos a estudiar se encuentra registrado en el libro de San Marcos, en el capítulo 4, versículo 35 en adelante. También está en el libro de San Lucas, capítulo 8, a la vez que también está en San Mateo, capítulo 8. Así que en los tres lugares se cuenta y se relata acerca de este milagro. Tan importante les pareció a estos tres evangelistas que decidieron plasmarlo dentro de sus escritos, este hecho que fue un llamado de atención grande para los mismos discípulos y aún para los que estaban rodeándolos a ellos. Porque en esa noche en que sucedió el incidente, la Biblia nos relata que no solamente estuvo la barca de los discípulos con Jesús, sino que también habían otras barcas. Dice así el texto bíblico, San Marcos capítulo 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Así que entonces no estaba sola la barca que iba a llevar a Jesús y a los discípulos, sino que habían otras barcas que también estaban listas para salir junto con él. Así que el milagro lo vieron todas estas barcas, no solamente los discípulos, como para decir, bueno, ellos pues contaban las cosas a su manera, le aumentaban y le disminuían. No, Señor. Otras barcas más estuvieron presentes y pudieron ver el momento en que la tempestad se desató y todos ellos estaban luchando para que el mar no arreciara sus barcas. Y entonces, ¿qué ocurrió? Seguimos leyendo.
Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, ya se hundía. Versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es decir, ¿no te das cuenta? Estamos a punto de perecer. Ahora, fíjate en esto. Mientras la barca se hallaba en un momento de desesperación, juntamente con cada uno de los discípulos, porque parecía hundirse y que las aguas del mar ya la cubrían y la desaparecían. Y lo sorprendente es que Jesús estaba en la popa, y ahí en la popa estaba durmiendo. ¿Qué cosa? El agua no lo despertaba cuando caía, en el momento que las olas chocaban contra el barco y saltaban sobre él las aguas. No lo despertaban. La tremenda tempestad no perturbaba el sueño de Jesús. Estaba tan tranquilo que seguía durmiendo plácidamente. El sacudón de la barca no lo despertaba. Él seguía durmiendo. Los discípulos estaban entonces luchando porque el barco no se hunda. Ellos eran pescadores de experiencia. Habían pasado no una tempestad. Es conocido que en ese tipo de mar y lagos que hay allá en el Medio Oriente, constantemente se levantan ese tipo de tempestades. En otra ocasión vamos a ver cómo Jesús caminaba en medio del mar, en medio de una tempestad. O sea que ya era conocido que habían tempestades. Lo que significa que estos hombres, con toda la experiencia que tenían, sabían enfrentar todo tipo de problemas que estaban relacionados con la pesca. Pero en esta ocasión, algo extraño ocurría. En lugar de que el mar comenzara a tranquilizarse y a aquietarse, o que permaneciera en ese estado, y que ellos pudieran saber cómo controlar el barco para que no se hunda, vieron que la tempestad arreciaba con fuerza. Y entonces el viento soplaba de tal manera que las olas se elevaban y el pobre barquito parecía que se iba de un lado para el otro. Fue el momento cuando los discípulos, al ver que ya no podían controlar la situación, se acordaron de que Jesús estaba en el barco. Es increíble, ¿no? ¿Cómo fue que estos hombres al principio confiaron y posiblemente hayan dicho: mejor no lo despertemos, que siga durmiendo, nosotros vamos a encargarnos del asunto? Aunque eso sería raro, porque en tremendo movimiento pues nadie dormiría. Así que entonces todos ellos clamaron y dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. ¿No tienes cuidado? ¿No te das cuenta que nos vamos a morir? Nos vamos a hundir todos. Vamos a morir todos. Y solo cuando ellos dijeron eso, aquellas aguas que no lo despertaron, aquella tempestad que no lo despertó, y sin embargo las palabras de los discípulos clamando por ayuda inmediatamente lo despertaron. Y es que es así. Cuando clamamos a Dios, cuando lo buscamos en medio de la desesperación como la que tenían los discípulos, inmediatamente el oído de Dios se abre para sus hijos. Es imposible que esté callado y quieto. No puede. Puede ser que esté ocurriendo de todo en el mundo. Y eso no hacerlo reaccionar en nada a Dios, porque Él ya sabe que las cosas tienen que ser así. Pero cuando los discípulos clamaron y gritaron, sus voces, aunque se opacaban con tremenda tempestad y con las aguas que arreciaban, fueron oídas por el oído de Cristo. Y al instante se levantó, sin pensarlo dos veces, y reprendió al mar y a los vientos. ¿Qué nos dice el texto bíblico? Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Versículo 39.
Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. A la orden de Jesucristo, cállate y enmudece. Instantáneamente los vientos quedaron quietos y el mar quedó tranquilo. Y en ese momento los discípulos quedaron sorprendidos y aterrados todavía. Todos los que estaban en las otras barcas también habían visto que fue Jesús el que se levantó y que en medio de la tempestad, con esa mano que siempre levantaba, mandó a los vientos y al mar que se aquietasen. E inmediatamente estos quedaron quietos a la voz de Jesucristo. Y el resultado, repito, dice que se hizo una grande bonanza. Todos quedaron sorprendidos. ¿Y qué ocurrió? Seguimos leyendo el texto bíblico. Versículo 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Ahora Jesús los reprendió. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estáis asustados? ¿Qué pasa? ¿No tenéis fe? Sin duda, toda esta lección tenía un propósito específico: el poder hacer entender a los discípulos que tenían alguien que los protegía, alguien que los iba a ayudar y alguien que era capaz de frenar los vientos y el mar. Ahora que vamos a estudiar la parte de los símbolos, allí nos vamos a dar cuenta cómo se aplica esto a la experiencia cristiana. Este fue el acto del milagro, para dejarles en claro a los apóstoles que Él estaría con ellos y que su palabra era más poderosa que lo que decían los dirigentes judíos y los opositores a la verdad, que parecían venirse como tremendas olas y amenazaban destruir la naciente iglesia, el pequeño barquito, así como el arca de Noé cuidaba de la iglesia en ese tiempo, a esas 8 personas que eran el remanente, y que allí se invitó para que pudiera entrar el mundo entero si es posible para salvarse, y que fue rechazado el mensaje de Noé. Aún así, en esa barca que representaba a la iglesia del Señor, al pueblo de Dios, en esa barca el Señor hizo que se soportara tremendo diluvio. Y ahora, con sus 12 discípulos, Jesús estaba en esa barca, demostrándoles que así chiquita como era su barca comparada con lo que era el arca de Noé, así chiquita, con los poquitos que parecía estar comenzando el cristianismo, con eso vencería. Y que ni los vientos, ni las tempestades, ni las agitadas aguas del mar podrían tumbar y destruir. El evangelio del cristianismo, la verdad que venía a través de Jesús por su palabra, permanecería para siempre tal como Él lo prometió. Mis palabras jamás pasarán. Versículo 41. ¿Qué ocurrió entonces? Volvemos al texto. Nos dice la Escritura: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora dice que todos temieron con gran temor y se quedaron mirándolo y decían: ¿quién es este? ¿Cómo puede ser posible que un hombre común y corriente pueda decir cállate y enmudece e inmediatamente los vientos y el mar quedaran aquietados? Estaba controlando a la tierra, estaba controlando al mundo. Estaba dando una orden y a su orden los vientos y el mar estaban obedeciendo. Sin duda, todo eso que Jesús estaba haciendo estaba profetizado acerca de Él. En el libro de Jeremías capítulo 5, nosotros leemos acerca de lo que Dios dice sobre sí mismo. Y esto iba a testificar en favor de Jesús quién era, que no era uno más del montón, que si es verdad estaba revestido de naturaleza humana,
era el Dios mismo del cielo, del universo entre nosotros. Nos dice así el texto bíblico, Jeremías 5:22. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Fíjate ahora lo que dice aquí el profeta Jeremías. El Señor dice: se levantarán tempestades, pero no prevalecerán. Yo le he puesto límites al mar, hasta aquí llegarás y de ahí no pasarás. Le he puesto límites y términos que no traspasará. Pero este pueblo es rebelde, dice. No quisieron temerme. Es increíble. Refiriéndose a su pueblo, estaba declarando que aunque el mar y los vientos obedecían a la voz de Jesús, es increíble cómo este pueblo rebelde no quería obedecer a la voz de Cristo. Esta era la comparación directamente hacia el rechazo que estaban haciendo estos dirigentes judíos hacia la persona de Cristo y sus enseñanzas. No querían aceptarlo como tal. Entonces este milagro, que mostró que era capaz de calmar los vientos y el mar, ya era un milagro que debía de haberlos convencido. Solamente un Dios podía hacer eso, porque estaba escrito así desde el libro de profeta Jeremías, que es Dios el que hace eso. A mí no me temeréis, dice Jehová. Jesús se estaba ahora identificando con el Jehová del Antiguo Testamento, que era capaz de controlar los vientos y el mar. Jeremías capítulo 5, versículo 21 dice: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Fíjate lo que está diciendo el Señor aquí. Le dice a su propio pueblo, pueblo necio. ¿Sabes lo que significa necio? Ya hemos dicho, ignorante. Pueblo ignorante. ¿Ignorante de qué? ¿Qué cosa lo hacía rebelde al pueblo de Israel? ¿Qué cosa hacía rebeldes a los judíos? ¿Qué cosa hacía que estos no quisieran someterse a la voluntad de Dios? El libro de Isaías, en el capítulo 30, versículo 9 hasta el 11, nos dice cuál era el pecado de rebelión que tenía el pueblo de Israel y el pueblo de Judá y el pueblo de Dios del tiempo de hoy, porque estos son llamados de atención especialmente para el pueblo de Dios. Acuérdate que Jesús les dijo a los judíos que había venido especialmente por las ovejas perdidas de la casa de Israel, que todavía esto que él estaba haciendo no era tanto en favor de los gentiles como en favor del pueblo. Todo cuanto Jesús hizo lo hizo para despertar al pueblo judío, a fin de que todos ellos tomaran atención a las enseñanzas que Jesús estaba dando. Quería que todos ellos comprendieran que el reino de los cielos estaba en medio de ellos y que debían de sacarle el máximo provecho para prepararse para ir al mundo entero a llevar las nuevas del Evangelio. Recordemos que el pueblo de Israel fue especialmente separado de todos los demás del mundo solo con una finalidad. ¿Cuál? El Señor había dicho claramente para qué había separado a este pueblo. Vamos a ver lo que dice primero Isaías capítulo 43 y luego regresamos al capítulo 30. Versículo 7, escucha lo que dice acá. ¿Para qué el Señor formó el pueblo de Israel? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Versículo 21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. O sea, el Señor quería que el pueblo de Israel fuera el testimonio vivo que publicara las enseñanzas de Dios, las leyes de Dios, las ordenanzas divinas, que publique sus alabanzas.
Para eso lo he creado, dijo. Hablando acerca de los descendientes de Abraham, a Abraham le dijo: y tu descendencia traerá bendición para toda la tierra, en ti serán benditas todas las naciones. Esa era la promesa. Así que el pueblo del Señor iba a ser luz para las naciones, para que todos pudieran ver en ese pueblo el ejemplo correcto de la armonía en la vida, a fin de poder prepararse para tener parte en una tierra nueva, en el hogar que el Señor estaba pretendiendo preparar para todo su pueblo. No olvidemos que este planeta fue creado especialmente para los hijos de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos tomarán la tierra por herencia, había dicho nuestro Señor Jesús. Así que entonces, Dios quería que el pueblo judío tuviera que tomar el dominio en el mundo, pero que no lo tomara por las armas, por la fuerza bruta, sino por la enseñanza y la educación. La enseñanza y la educación es mucho más fuerte que un misil, mucho más fuerte que una bomba atómica, mucho más poderosa que todos los ejércitos unidos de toda la tierra. Así que la enseñanza es la que prevalece sobre todas las cosas. Cuando la enseñanza llega a ocupar el lugar en la inteligencia y la sabiduría del hombre, entonces el hombre se convierte en una potencia celestial y se convierte en alguien que por su propia voluntad, en la de Dios fusionada con la de Dios, se llega a hacer cualquier cosa favorable para la prosperidad y la grandeza. Y Dios quería que su nación, su pueblo, fuese ese tesoro especial, real sacerdocio, nación santa, escogida por Dios, para que lleve las verdades de las alabanzas de la gloria de Dios y la luz de Dios a todas las naciones. Desgraciadamente, su pueblo se portó rebelde, y más aún cuando Jesús vino. Isaías capítulo 30, versículo 9 hasta el 11 nos dice la Escritura lo siguiente. Dice así la Escritura. Versículo 9 al 11, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes no veáis, y a los profetas no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizadnos mentiras. Fíjense hasta qué punto llegaba la rebelión de este pueblo. ¿Cuál era la razón? No quería escuchar la voz de los profetas ni la ley de Dios, y eso lo convertía en un pueblo rebelde. ¿Sabes? La rebelión está atada al corazón del ser humano. Así que para poder quitar la rebelión del corazón humano solamente hay un camino. ¿Cuál? La sabiduría. Pero no cualquier sabiduría, sino la que viene del cielo, la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando la gente estudia la Biblia, inmediatamente se acaba la rebelión en su corazón y se convierte en un personaje que para los ojos de Dios está de acuerdo con su corazón y para el mundo es una potencia invencible. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de sus hijos. Quiere que seamos la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. Por lo tanto, entonces, en el momento en que Jesús iba a realizar este milagro, la situación de la nación judía estaba en un acto de rebelión. Las amenazas contra Jesucristo no paraban. Y los discípulos ahora estaban en terrible duda. Estaban atemorizados por eso. Sabían muy bien que en cualquier momento podían venir los impíos enviados por los dirigentes judíos para deshacerse de Jesús. Y con tantas cosas que sembraban, los mismos discípulos ahora vivían en la zozobra y el temor y la duda. ¿Será Jesús quien dice ser? ¿Y si tienen razón los dirigentes? ¿Y si finalmente todo esto que estamos haciendo con Jesús queda en nada? ¿Qué va a ser de nuestras vidas? Lo hemos abandonado todo por causa de Él. Los discípulos habían dejado todo. Y ahora, ¿qué esperaba a estos discípulos, a estos que seguían a Jesucristo hacia el futuro? Era el momento en que Jesús tenía que aumentarles la fe, quitarles ese temor que habían sembrado los dirigentes judíos sobre ellos, que los hacían dudar. Y fue el momento en que el Señor decide
llevar a cabo este milagro. Ahora, algo sorprendente que se nos menciona aquí en el libro de San Marcos, regresamos al texto, fíjense qué cosa es cuando inicia esta historia. Capítulo 4, verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, ¿qué había hecho Jesús durante todo el día? Bueno, el relato bíblico nos cuenta que Jesús había estado dando bastantes temas, había estado predicando. Tal es así que mientras él predicaba, nos cuenta el relato bíblico, incluso en el capítulo 3, que la madre y los hermanos de Jesús habían venido enviados por los alguaciles y los dirigentes judíos para tener que decirle a Jesús que se callara. Y como Jesús sabía que esto estaba pasando, cuando llegaron su madre y sus hermanos le dijeron: tu madre y tus hermanos están aquí. E inmediatamente Jesús, sabiendo para qué venían, dijo: momentito, mi madre y mis hermanos son todos estos que están aquí, que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, aquellos que creen en la palabra de Dios, aquellos que van a la ley y al testimonio, esos son mi madre y mis hermanos. Así que con eso Jesús estaba dejando en claro: ustedes no van a venir a decirme lo que tengo que hacer, ni yo voy a ceder a sus pedidos de ustedes porque ustedes sean mi madre y mis hermanos. Yo hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, con eso Jesús estaba demostrando que la influencia de estos dirigentes judíos estaba malogrando, incluso y perjudicando dentro de su hogar a Jesucristo y también a aquellos que eran sus oyentes. Esta gente pues no tenía ningún tipo de escrúpulos. Era capaz de ir a visitar y tratar de desanimar a la propia familia de Cristo para quererlo poner en su contra. Iban a los discípulos para ponerlos en contra. Iban a todos los que recibían el Evangelio por primera vez, no les interesaba si esa gente iba a zarandearse o no. Iban y les metían ideas y cuentos para tratar de desprestigiar y difamar a Cristo a fin de que no le creyeran. Y por eso Jesús habló acerca de la parábola del sembrador en ese día. Habló también acerca de la parábola del crecimiento de la semilla. Jesús estaba enseñando cómo podía llegar el Evangelio a cada individuo a través de la enseñanza y cómo podía ir creciendo a través de su corazón. Y después de haber terminado todas estas cosas y haber enseñado por parábolas, fue cuando Jesús les dijo, al terminar el día, que, volvamos al texto bíblico, llegó la noche y les dijo: pasemos al otro lado. Bueno, la noche. En la palabra del Señor, la noche, nosotros sabemos que tiene un significado. Tiene el significado de todo aquello con lo cual nosotros tendremos que enfrentar sin conocimiento. La noche, las tinieblas son la falta del conocimiento de la verdad. Así que entonces, cuando aquí se hace mención de lo que es la noche, se está hablando precisamente acerca de un momento cuando suceden las cosas en medio de la falta de conocimiento para saber cómo enfrentarlas. Así que entonces, esa noche ocurrió algo que se iba a presentar súbitamente, para lo cual los discípulos no tendrían forma de saber cómo enfrentar. Era la noche. No fue de día cuando tuvieron que pasar por en medio de este mar, sino de noche. En medio de las tinieblas, de la duda, cuando los discípulos, habiendo visto la oposición de los dirigentes judíos, no sabían cómo enfrentar todo eso y no sabían lo que les deparaba el futuro. Y entonces fue cuando sucede todo el incidente. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Qué cosa es el viento en el símbolo bíblico? ¿Y por qué dice que se levantó una gran tempestad de viento? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Libro de Jeremías. ¿A qué representan los vientos en primer lugar? Libro de Jeremías, capítulo 4.
Jeremías capítulo 4, versículo 11 y 12. Hablando acerca de la invasión contra Jerusalén de parte de Babilonia, nos dice el texto bíblico: en aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén: viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Viento más vehemente que éste vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. Así que entonces los vientos aquí representan a ejércitos que venían contra el pueblo de Jerusalén. Sin duda, estos vientos, a la vez que representan vientos de luchas políticas, vientos de guerra, vientos de conflicto, anuncian conflictos que se aproximan. En esta ocasión venía un tremendo conflicto contra este pequeño grupo y contra Jesucristo. ¿Y cómo había que enfrentarlo? De una forma indirecta, también estos vientos y conflictos tienen que ver con los conflictos que ocurren en la vida diaria, porque dice que los vientos y la mar se empezaron a agitar, los vientos comenzaron a soplar y el mar se venía contra el barco. El mar representa naciones, pueblos, tribus y lenguas, gente. ¿Esto qué significa? Que en medio de este conflicto, también el conflicto puede ser con gente, ya sea en el hogar, con la familia, con la esposa, con los hijos. Problemas que nunca faltan en el medio. Los vientos de los conflictos con la gente en el trabajo. El conflicto con la gente en el mundo. Problemas en medio de la sociedad. Todo eso está contado dentro de estos vientos. Pero más particularmente era la lucha y el conflicto en el cual se encontraban con los dirigentes judíos que se oponían a la obra de Jesús. En el libro de Efesios capítulo 4 también se nos menciona qué cosas son los vientos allí. Libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y recuerda que todo esto es en medio de la noche, de la oscuridad, cuando no puedes ver, cuando las cosas no son fáciles para realizar. Así que la noche está acompañando a estos conflictos, en medio de la ignorancia de no saber cómo enfrentar todos estos problemas. Interesante. ¿Cuántas veces hay gente que cuando se ven problemas busca al Señor porque no sabe cómo solucionarlos? Pero a veces solamente busca al Señor orando y luego queriendo hacer Él mismo todo para poder cuidar de que no se hunda la embarcación, como los discípulos. Luchaban contra el viento y el mar para poder salvar el barco, pero ni siquiera se acordaron de que el maestro estaba con ellos. Solo cuando vieron que ya parecía que el barco se hundía, recién corrieron y le dijeron: maestro, sálvanos que perecemos. No pidieron ayuda desde el principio como debía de ser. Y la ayuda llegó. Una vez que ellos oraron, clamaron al Señor diciendo que los ayudara, la respuesta para que se solucionara el problema no fue de una forma mágica, no, sino de una forma milagrosa. Y ya hemos dicho, milagroso significa con la palabra de Cristo. Cuando Jesús ordenó que se calmaran los vientos y la mar, recién vino la tranquilidad. O sea, aparte de orar, ¿qué cosa también tienes que escuchar? ¿Qué dice el Señor? Dejar que sea su palabra la que te diga ahora qué tienes que hacer en medio de la situación por la que estás pasando. Y esto no lo puede hacer otro por ti.
Eso es imposible. Tú tienes que buscar esa palabra por ti mismo. En una ocasión, una hermana me decía, hermano, ¿qué puedo hacer? Ya no sé cómo voy a criar a mis hijos. No me obedecen, no hacen nada de lo que les digo. Contrario a eso, se ponen rebeldes. ¿Qué puedo hacer? Esta hermana estaba buscando una solución mágica. Que alguien le dijera, mira hermanita, lo que va a hacer es esto y esto y esto. Pero si yo decía eso, hubieran sido simplemente momentáneas esas palabras. Así que la respuesta tenía que venir rápida, al igual que la de Jesús, a la palabra. Tenemos libros en el espíritu de profecía, tenemos la Biblia, que es la base principal, donde podemos aprender acerca de cómo se hace una buena crianza. Tenemos las ilustraciones de los grandes hombres, Abraham, Isaac, Jacob, cómo criaron a sus hijos, cuáles fueron sus errores, cuáles fueron sus defectos y cuáles fueron las virtudes. Al criar de esa manera, aprendemos una crianza perfecta. En el libro El hogar cristiano, la conducción del niño, se pueden encontrar consejos para poder criar para el hogar, cómo debe ser el esposo, la esposa, etc. Así que inmediatamente le dije a la hermana qué es lo que tenía que hacer y a dónde tenía que ir para que pudiera recibir el poder de Cristo, que es capaz de calmar los vientos y la mar y enseñar cómo se puede lograr salir del problema. Entonces esta lección del milagro de Cristo nos muestra a las claras que es necesario, después de orar, tener que escuchar la palabra del Señor, que da la orden de lo que hay que hacer para que funcione lo que estamos buscando. Allí está la verdadera respuesta que da el Señor. Cuando nosotros entonces estemos pasando por momentos críticos en la vida, no basta con que oremos. Aparte de orar, tenemos que buscar qué dice el Señor. Efesios capítulo 4, versículo 13, dice así, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Los vientos representan a las falsas doctrinas también. Por tanto, cuando Jesús estaba calmando los vientos en ese día, le estaba mostrando a los discípulos que en su palabra estaba el poder para calmar y detener las falsas doctrinas que los dirigentes judíos estaban llevando para engañar al pueblo y desviarlo del camino. Nótese bien esto. Todo lo que hacían los dirigentes en contra de Jesucristo era para deshacer la palabra de Dios, para que no se cumpliera lo que estaba escrito de Jesús y la gente no le creyera. Ese era el plan, no había otro motivo. Así que todo ataque contra Jesús solo podía ser las falsas doctrinas. Jesús era la palabra viviente. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él era la Biblia caminando, la verdad caminando. Y por lo tanto, todo ataque que se hacía a Jesús se lo hacía tan solo para desprestigiar la verdad. No era otro el motivo. Los conflictos que tenía Jesús con los dirigentes judíos solo se basaban en cuestiones doctrinales que querían deshacer las enseñanzas de Jesús y hacerlo pasar como un impostor. Luego Jesús no tenía ningún problema con la gente aparte. Tú no lo ibas a encontrar a Jesús en un litigio de un juicio con los demás. Él no estaba en eso. Las luchas de Jesucristo, las discusiones que él tenía, era con los dirigentes judíos por causa de las enseñanzas que él daba. Así que entonces, estos vientos tempestuosos que arreciaban contra el barco donde estaba Jesús, y esto es interesante saber, que Jesús estaba en el barco y aún así había tempestad. En ningún momento la tempestad respetó a Jesucristo al principio diciendo, como está ahí Jesús, no va a haber tempestad hoy día, ¿no?
la tempestad arreció, el viento se vino y el mar se agitó, y ahí estaba Cristo en el barco, lo que significa que por más que estemos en el camino verdadero, que por más que estemos en la iglesia verdadera, no podemos jamás descansar diciendo paz y seguridad, porque inmediatamente viene destrucción. Así que la tempestad va a seguir, va a estar en el medio, aunque Jesús y aunque la verdad estén en ese lugar. No dejarán de haber los vientos y tempestades. La gran diferencia está en que tenemos la palabra que nos ayudará a saber cómo enfrentarlas. Alguien preguntó alguna vez, ¿qué cosa? ¿El cristiano no tiene pruebas? Sí. Tanto el cristiano como el mundano, los dos tienen pruebas y a veces idénticas. ¿Sí? Al cristiano le puede pasar lo mismo que al mundano. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es esta, que el mundano no sabe cómo enfrentarlos. El cristiano sí sabe cómo enfrentarlos. Y eso es lo que marca la diferencia. Lo que Jesús quiere es que tú aprendas en su palabra cómo se enfrenta a esas tempestades, a esos vientos que arrecian con querer destruir. ¿Te diste cuenta? Así que entonces, el tener el conocimiento de la palabra completo dentro de nosotros, estudiando todos los días, hará que tengamos que derrotar a cualquier enfrentamiento que se nos venga en el mundo. Con el temor de Dios todo es posible. Eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Así que entonces, queden claro, los vientos y la mar representan a los conflictos, ya sean conflictos bélicos en el mundo que se calman por la palabra de Cristo, porque solo se cumplen de acuerdo con su profecía. Conflictos con la gente en el mundo, en el trabajo, en el hogar. Todo ese tipo de conflictos, pero todos se enfrentan solo con la palabra. ¿Y qué ocurrió? Regresemos otra vez al libro de San Marcos. ¿Qué nos sigue diciendo el relato? San Marcos capítulo 4. Seguimos leyendo. Y ahora, en el versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se hundía. Ahora, esto es interesante. Las aguas del mar dice que llegaban a venirse sobre el barco por el viento que lanzaba las olas, y las olas se metían al barco y parecía que ya lo iban a hundir. Sí es verdad que cuando hay el enfrentamiento y los conflictos que ocurren con las falsas doctrinas y con los conflictos de la vida, parecería que el barquito se va a hundir. Aún en los conflictos bélicos, cuando se oyen los vientos de guerra, una tercera guerra mundial, cuando se ve lo que se está viendo hoy en el mundo, una emergencia sanitaria, parecería que se va a hundir el barco, pero no es así. Todo lo que tiene que hacer el pueblo de Dios, los que creen en Dios, es pedir ayuda al Dios del cielo. Es increíble cómo se ven hoy a personas que nunca antes hablaban de Dios, que en medio de una emergencia mundial se han acordado de Dios. En medio de un mundo que estaba lleno de corrupción y de pecado. Nuestro mundo ha estado lleno de lo peor justo antes de la emergencia sanitaria. La maldad corría por todo lado. Asesinatos, violaciones, la mafia, pedofilia, niños que estaban siendo llevados para sacrificios humanos, tráfico de seres humanos, todo tipo de abusos, conflictos sociales. La perdición estaba terrible en el planeta Tierra. Y en medio de una crisis mundial se llegó a detener y a paralizar. Y aún se frenaron los centros de diversión, de placer, y donde más podrían correr aquellas cosas negativas. Y luego se fue descubriendo en medio de todo esto grandes movimientos mafiosos
de poderosos que estaban detrás de las grandes maldades en la tierra. Así que en medio de todo eso, los hijos de Dios lo que deben de hacer es orar al Señor: sálvanos que perecemos. Todos los creyentes de Dios deben unirse en oración para que Dios pueda sacar a luz las cosas que están ocurriendo, porque Él es el único capaz de calmar los vientos de las mentiras, los errores y los engaños. Y las aguas del mar de las naciones, pueblos y tribus y lenguas agitados para querer consumir y destruir a aquellos que son fieles en la tierra. Así que esto trasciende a más. No era un mero milagro. Se estaba hablando del futuro completo de la iglesia cristiana, que pasaría por todos los tiempos a través de conflictos y tempestades. Desde que Cristo se fue para el cielo, la iglesia ha tenido que pasar por puro conflicto y tempestad. Primero con Roma pagana, luego con Roma papal, luego con los enemigos de la verdad y para los últimos tiempos contra la bestia y su imagen. Y en todos los tiempos ese barquito, que es la embarcación del Evangelio, de la palabra de Dios, la iglesia del Señor, permanecerá solo por la palabra de Cristo. Debemos recordar que en la era apostólica la iglesia cristiana sobrevivió gracias al Evangelio. Que durante el tiempo de la oscuridad que trajo Constantino, la verdad de Dios prevaleció por el escrito está. Durante la Edad Media los reformadores lucharon con el escrito está en sus manos y derrotaron al poder papal. Y para estos últimos días se nos promete lo mismo, que saldremos adelante con la embarcación de la casa del Señor, de la iglesia de Dios, solo por la palabra. Por eso el pueblo de Dios ahora debe de aferrarse solo al escrito está. No hay otra forma, no hay otra salida. Sigue diciendo el texto bíblico, versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahora, el acto de que Jesús estuviera durmiendo. Jesús, estando en la tierra, era un ser humano y por lo tanto también se cansaba como cualquier ser humano. En otra ocasión se sentó junto al pozo de Jacob y le pidió agua a la mujer samaritana: dame de beber, tengo sed. Así que como ser humano Jesús sentía todo aquello que todo ser humano siente: el cansancio, el hambre, dolor. Cuando lo crucificaron le dolió. Sangraba como cualquier ser humano. Cuando lo crucificaron sangró. Así que estaba en la condición humana. Y entonces esa noche se echó a dormir para descansar de todo el trajín del día. Sin embargo, y a pesar de que estaba en la condición humana y estaba cansado y dormía, aún así sus oídos estaban abiertos a las plegarias de su pueblo. Y cuando sus discípulos le dijeron: Señor, ¿qué no te das cuenta que estamos a punto de perecer? Inmediatamente se puso de pie y reaccionó. Cuando nosotros estemos en medio de conflictos, cuando se está llevando el Evangelio al mundo entero, cuando estamos proclamando la verdad, no debemos creer por ningún motivo que podremos hacer las cosas solos. ¿Cuántas veces se ve a mensajeros que hacen de lado lo que dice la Biblia y dicen: la gente se va de la iglesia, ¿qué podemos hacer? Y comienzan a predicar mensajes que no salen de la Biblia y dicen: voy a contar historias del testimonio tal, del fulano que se convirtió, del otro más, en lugar de utilizar la Biblia. El peor error que se puede cometer es creer que nosotros por nosotros mismos podremos librarnos de cualquier conflicto. No será así. Eso es un imposible. Los que llevan el Evangelio de Dios siempre deben aprender una lección. ¿Cuál? Depender del escrito está. No basta con orar,
la oración no tome el lugar del deber. Dice el texto bíblico en Proverbios capítulo 28, versículo 9, el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es una abominación. ¿Cuántas veces se ve aquellos que llevan el mensaje, que llevan la palabra, que en lugar de después de orar buscar la respuesta en la palabra del Señor, el ocio los gana y quieren que el Señor haga magia por ellos? Que sin conocer la Biblia, sin estudiarla, todavía dice, ¿para qué tanto conocimiento? Sin estudiarla, quieren que el Señor obre a través de ellos. Eso no va a pasar, no va a suceder. Tenemos que aprender a depender de la palabra, a que con solo la palabra del Señor se calmarán esos vientos y tempestades. Fueron las enseñanzas de Jesucristo las que hicieron retroceder a todos los dirigentes judíos. Estos hubieran querido opacar el cristianismo y desaparecerlo, con todo lo que ellos tenían a su mano, siendo dirigentes de la nación. La gran mayoría del pueblo les creía a ellos. Es por eso que salieron pocos de Judá en los tiempos de Jesús para tener que ser los que iban a llevar el evangelio. Se cumplió lo que dijo Cristo: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Así que fue solamente la predicación de la palabra la que hizo retroceder las falsas doctrinas. Los vientos fueron calmados. El texto sigue diciendo: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Ahora, para que las falsas doctrinas tengan que caer, el texto bíblico dice: reprendió a los vientos. No hay otra forma, no hay otra manera de hacerlo. A fin de que cualquier conflicto que se venga contra el pueblo del Señor tenga que ser detenido, tiene que ser con voz de reprensión. Reprendió a los vientos. Cuando tengamos que enfrentar las falsas doctrinas, tendremos que hacerlo con toda la fuerza de la palabra de Dios. No podemos en ningún momento querer predicar de una manera suavecita. Así no es la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio es directa y clara. Nos dice el libro de Romanos capítulo 16. Fíjate lo que dice allí el apóstol Pablo. Romanos capítulo 16. Versículo 17. Dice el texto bíblico: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. ¿Quiénes son esos que causan divisiones? Y tropiezos en contra de la doctrina que habéis vosotros aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios estómagos, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Qué les parece? El texto bíblico aquí es claro. Dice que aquellos que traen las falsas doctrinas, que son los que vienen con sus vientos tempestuosos para querer desarmar la verdad, son los que te predican con suaves palabras y lisonjas. Es una característica de las falsas doctrinas, que te hablen con suaves palabras, que rebajen el evangelio, que te digan no la profecía, porque eso asusta a la gente. Amor, todo es amor. Es increíble lo que dicen. Solo dicen amor, todo es amor, porque amor es la verdad de Dios, la palabra de Dios. Y entonces cuando el texto aquí dice: tengan cuidado con esos que causan divisiones, todos esos deben ser reprendidos. Debe, dice el apóstol Pablo, tapárseles la boca. Fíjate lo que dice en el libro de Tito en relación con este tipo de falsas doctrinas que corren para querer desprestigiar y destruir la palabra del Señor. ¿Cómo se las ha de reprender? ¿Cómo se va a enfrentar a esos vientos tempestuosos de las falsas doctrinas? Escucha lo que dice acá. Libro de Tito, capítulo 1, versículo 13. Fíjense lo que dice acá.
Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Qué te parece? Dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Cuando traen falsas doctrinas, se tiene que enfrentar duramente, reprendiendo duramente, pero ese reprender duramente sobre la base de ¿qué? Escucha lo que dice acá. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ajá, o sea, cuando tengamos que enfrentar esas falsas doctrinas, lo hemos de hacer con la palabra de Dios. A eso se le llama reprender duramente el mal. Y es que la palabra del Señor es directa. Y cuando llega contra la falsa doctrina, la pulveriza sin ninguna pena ni misericordia. Y ahora Jesús estaba empleando precisamente eso contra los vientos y contra ese mar agitado que parecía abalanzarse contra él y los discípulos. Y con tan solo levantar la mano y decir cállate y enmudece, inmediatamente se silenció todo. Y todo quedó en tranquilidad. Y una vez que se notó que la palabra de Dios tenía tanto poder, era suficiente para saber que Jesús, que estaba con ellos, era el Dios mismo de todo el universo. El testimonio de las Escrituras hablaba en favor de Cristo, pero para los dirigentes falsos ni eso los convenció. Es increíble. Estos dirigentes falsos eran un pueblo rebelde. Estas pruebas de la divinidad de Cristo debieron haber hecho que estos retrocedieran. Pero estos estaban decididos al mal y habían renunciado a su salvación. No querían saber nada con la verdad. Gente que no había escudriñado las Escrituras no veía en Jesucristo el cumplimiento del Mesías. Pero aquellos que estaban presentes y escucharon y vieron lo que pasó en esa noche, inmediatamente se produjo una reacción que los movió. Y eso sucederá con todos aquellos que busquen la verdad en este mundo. ¿Qué pasó cuando vieron el milagro hecho por Jesús? Regresamos al libro de San Marcos. Libro de San Marcos, capítulo 4, versículo 39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, cállate y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Le dijo al mar, cállate y enmudece. Cuando los hijos de Dios tengan que dar el fuerte pregón, no será fácil. Las naciones estarán completamente unidas bajo una sola ley, la ley dominical. Y para ese momento, todas las naciones quedarán reprendidas y enmudecerán cuando la verdad de Dios salga a relucir. Cuando los hijos de Dios salgan a proclamar el mensaje de los tres ángeles, con ese mensaje van a hacer que todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas retrocedan y queden aquietadas. Durante la proclamación de ese evangelio final que se dará al mundo, el Señor mantendrá en jaque las fuerzas del enemigo. Pero para que se mantengan en jaque las fuerzas del enemigo, la palabra del Señor tendrá que estar de relieve. Solo con la palabra de Dios ahora se puede hacer retroceder a las fuerzas de las tinieblas. Y se puede lograr que todo aquello que están haciendo los poderes destructores del mundo ceda. Pero eso solo se logrará cuando la verdad de Dios sea comunicada. Y el resultado se dejará ver, versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El mundo llegará solo a temerle a Dios cuando vea
que sus palabras tienen poder. Y solo hay una forma para que esto pase, cuando se presente el Evangelio que es para esta hora. Y el Evangelio es claro: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Salid de ella, pueblo mío. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, beberá del vino de la ira de Dios. Solo cuando ese triple mensaje angelical sea predicado, entonces el mundo temerá. Y ahora Jesús les dio una reprensión a los discípulos. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo, no tenéis fe? La fe es por el oír de la palabra de Dios. Si los discípulos hubieran tenido el conocimiento de la palabra del Señor, si ellos hubieran creído a lo que Jesús enseñaba y no se hubieran mezclado en ningún momento con las ideas de los dirigentes, si no hubieran dudado de las palabras de Jesús, hubieran pasado tranquilos en medio de la tempestad. Era obvio que la misma duda que se había creado en los corazones de los discípulos no los hubiera dejado despertar a Jesús desde un inicio. Tanto estaban escuchando acerca de lo que hablaban los opositores que comenzaron a perder la fe. Y necesitaban ahora una prueba de que el poder de Dios estaba con ellos y que no estaban equivocados al seguir a Cristo, que estaban siguiendo al verdadero. Y por eso Jesús les mostró con su palabra que era capaz de calmar los vientos y el mar. ¿Sabes que lo mismo tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo saber cuándo estamos en lo correcto y cuándo no? ¿Cómo saber cuándo estamos siguiendo por el camino verdadero y no por el falso? Cientos de veces, cuando se ha predicado el Evangelio, los opositores de la verdad han tratado de hacer que la gente dude del Evangelio. Pintan un sinfín de cosas, mentiras, engaños, difamaciones y aprovechamientos incluso de errores del propio pueblo de Dios. ¿Para qué? Para querer desanimar de la fe. Pero ¿sabes qué? Aquellos que están estudiando por sí mismos las Escrituras, la ley y los profetas, el testimonio de Jesús, no dudan, porque cada día que lo leen más se confirman. Cuanto más estudian la palabra del Señor, tanto más seguros están de lo que están creyendo. Si los discípulos hubieran estado escudriñando, si hubieran estado atendiendo a las palabras de Jesús, si hubieran buscado por ellos mismos la Santa Escritura, no hubieran dudado. Los vientos y el mar les hubieran sido nada. Apenas hubieran visto que se levantaba la tempestad, le hubieran dicho: Señor, se levanta la tempestad. No hubieran esperado nada. Desde el primer momento hubieran empleado el poder de Jesucristo para evitar tremendo conflicto. Si ahora los hijos de Dios y el pueblo de Dios adventista del séptimo día se pone a estudiar la Biblia y el espíritu de profecía, sabrá quiénes están en la verdad y quiénes no lo están. E inmediatamente verán cómo se calman los vientos de las falsas doctrinas y no los dañan. Y toda la agitación que se venga contra ellos no los toca. Ese día no se rasguñó ni siquiera uno de los discípulos. Y todo fue gracias a ¿qué? A la palabra de Cristo. Por eso, hermano mío, ahora mientras estamos oyendo el mensaje del tercer ángel, por más de que veas que parece que en toda tu iglesia hubiera rechazo a la verdad, que parece que todos tus conocidos que tú esperabas que respondiesen positivamente a la verdad parecen venirse en tu contra, tú defiéndete solo con el escrito está. Es hora de que nosotros dependamos solo de la palabra de Dios. Entendamos que cada milagro, cada cosa que Jesús hacía, la hacía con su palabra, no la hacía con otra cosa.
y por eso quiere que confiemos en la palabra, que es el poder de Dios. Vamos a pedirle a Jesús en el día de hoy que Él nos ayude para poder depender de las Santas Escrituras, depender de cada una de sus enseñanzas que están en el Santo Libro, para que podamos nosotros fortalecernos y vencer cualquier dificultad que se nos presente en el medio. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras que nos has brindado. Y te rogamos, Padre Santo, que nos ayudes a atesorarlas en nuestra mente y corazón, y que sean el motor que impulse nuestras acciones, para que podamos, Señor, cada día vivir tan solo de tu palabra, y con ella, Señor, podamos enfrentar cualquier cosa que ocurra en nuestro mundo, puesto que en tu palabra, Señor, tú tienes todas las respuestas para poder, Señor, nosotros saber cómo vivir cada día de nuestras vidas. Quédate ahora con nosotros y guárdanos en tu amor, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un tema más. Hemos descubierto maravillas en los milagros de Jesús. No te olvides, estamos en Face, estamos en Twitter, estamos en YouTube, a través del canal El Último Llamado Divino. Estamos también a través del hashtag del Último Llamado Divino y el departamento de publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. Estamos también a través de Radio Líder, 5 de la tarde, con Milagros y Enseñanzas de Jesucristo, AM 1240, FM 987. Estamos en la Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino y el Magazine de Buena Fuente con Daniel y el Apocalipsis. Y en YouTube, 9:03 de la tarde, Daniel y el Apocalipsis. Dios te bendiga en este día, querido hermano. Amén.